gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres demashizados a un sábado demashoso. Quashkelan sean todos y cada uno de ustedes. Ahí van mis debidos saludos internacionales. Saliam, privyet, hello, hola, bitam, kaisho, ciao, salud, konnichiwa, salam alaikum y hola a mi gente latina, a mi gente hispanoparlante. Hoy les voy a estar hablando del próximo evento en el cual se va a estar moviendo nuestro querido Dimash. En un video pasado les había dicho que era el New Wave. Tache para mí porque no es así. Es el Bacata Bala. Así es, el Festival del Niño Feliz, que vamos a estar profundizando un poquito más sobre este maravilloso evento. Además de los jueces y los invitados de honor que van a estar haciendo su presencia este próximo 7 de agosto, del 7 al 11 de agosto de este año. Así que vámonos rápido, vámonos a comenzar. El Bacata Bala. Este evento es un bello proyecto musical organizado por el mismísimo Dimash Kudaibergen, además de su equipo de trabajo, que en este caso sería el Centro Creativo Dimash Ali Producciones, su familia obviamente y la ciudad natal de nuestro príncipe kazajo, que es Aktobe, cuyo principal objetivo es apoyar al talento joven tanto de su país, Kazajistán, como de otros lugares del mundo, porque déjenme decirles que a este certamen puede asistir cualquier niño de cualquier país. Además, un dato interesante y que yo apenas me estoy enterando es que este festival vocal infantil, realmente la idea provino de un grupo de fans de Dimash. Así es, exactamente del Dimash Salim. Y bueno, esto fue por las grandes afinidades que esta competencia tiene con Dimash. Les recuerdo que Dimash creció de competencia en competencia, ganando como siempre, ¿verdad? Bueno, tal vez no siempre, pero siempre tuvo, ahora sí que grandes reconocimientos, además del infinito amor y conexión que Dimash tiene con los niños, ¿verdad? Eso es más que obvio, pruebas, hay infinidad de fotos, videos, etc. Entonces, las Dears pensaron que este bello proyecto se acomodaba como anillo al dedo a nuestro querido Dimash. Y yo creo que le atinaron por completo. Fue perfecto. Obviamente este proyecto llamó la atención de Dimash y su familia inmediatamente. Así que empezaron a realizar ahora sí que todo lo que se tenía que hacer para llevarlo a cabo. Y es así como en el 2018 fue la primera celebración de este gran certamen, de este gran concurso, que por cierto se lleva a cabo en el Centro de las Artes, que es escenario principal de Aktobe. Y bueno, ese año 2018 coincide perfectamente, ahora sí que el mundo conspiró, el universo conspiró, porque es justamente esa época, ese momento justo en que se declara el año del niño en Aktobe. Es por eso que las autoridades que estaban en busca de proyectos interesantes, ahora sí que enfocados a los niños, cuando se enteran de este proyecto, de este festival, deciden apoyarlo con todo. Y no solamente ellos, también el Bacata Bala cuenta con el apoyo del canal de televisión nacional Kazajstán, además de muchísimos patrocinadores y también varios empresarios. Sin olvidar el apoyo fuerte y fundamental que tuvo también por parte del aquel entonces gobernador de Aktobe, el señor Berdibek Saparbayev. Y rápidamente déjenme contarles la dinámica de, ahora sí que de este festival. Los niños de cualquier parte del mundo, les repito, pueden mandar sus videos en donde ellos salen cantando, obviamente en vivo, sin ninguna ayuda. Esa es también una de las esencias importantes de este concurso. Aquí no va a haber trampas, aquí los niños de verdad expresan y explotan su talento innato, ¿me explico? Entonces todos esos niños que tengan entre 10 y 16 años mandan sus videos, obviamente los reciben y pasa primero por un filtro y después se sacan, después de todo un proceso, se sacan 20 finalistas. Pero déjenme decirles que el primer año, que fue en el 2018, se recibieron a cerca de 400 solicitudes. El segundo año, que fue en el 2019,
aumentó la popularidad y se recibieron más de 1000 solicitudes. Y me supongo que esto debe ser bastante complejo para quienes están revisando todo el material, porque imagínense 1000 solicitudes para que lo tengan que reducir a 20 finalistas. Wow, es porque de verdad sacan lo mejor de lo mejor, el más talento puro. ¿Me explico? Obviamente el 2020 pues no se realizó el festival debido a la situación de la pandemia, pero este año regresa con todo y además me encanta porque además de que los niños tienen la oportunidad de subirse a un escenario de alto nivel que ya está agarrando bastante fuerza allá en Kazajistán, no solamente por lo que es, sino por el nombre de Dimash, que pesa muchísimo. También tienen la oportunidad de, ahora sí que de trabajar y convivir con gente profesional. Además de Dimash, estamos hablando de esta chica que ya les he hablado bastante, que es Ana Oboyanska, que ha trabajado mucho con Dimash. Es de verdad una mujer súper talentosa, de lo mejor en cuestión de dirección, en cuestión de creatividad. O sea, es un mujerón, ¿me entienden? Porque es ella, en conjunto con Dimash, quienes dirigen los números musicales de los pequeños, además del concierto de cierre de gala del Bacatabalá. Sin olvidar que, bueno, se hace como una gran familia, los niños encuentran amigos de verdad, hay vacaciones, hay excursiones, están los ensayos. O sea, se la pasan muy bien, ahora sí que cada uno de los participantes. Además de ganar muchísima confianza, una experiencia en el manejo de un escenario de gran nivel y obviamente se les abren muchísimas oportunidades debido a la visibilidad. Déjenme decirles que uno de los premios más anhelados, más cotizados, además de que se llevan los primeros lugares, se llevan una muy buena remuneración económica y el título de ser el ganador. Hay niños, en este caso 2, que en un momento más les voy a explicar quiénes son, se han llevado el más grande premio de todos, que yo creo es el que el mismo Dimash Kudaibergen les da a ellos. Y es la oportunidad, la invitación de honor de presentarse en el mismo escenario que él. Así es, ya ha pasado 2 veces, en un momentito más les voy a decir quiénes fueron estas niñas afortunadas. Pero qué maravilla, me encanta porque podemos ver que Dimash de verdad les da las herramientas y la oportunidad de crecer, de empujarlos, ¿me entienden? No nada más es de, ganaste y ya, chido. Como en muchos concursos pasa, no, aquí de verdad es prioridad alentar a los niños a conseguir sus sueños, a alcanzarlos. Y qué maravilla que sea tomados de la mano de nuestro querido príncipe kazajo. ¡Wow! Ya les dije una vez más, hablando de la sencillez, de verdad, el amor por ayudar de Dimash a quien le rodea. Y no solamente de niños, en este caso estamos hablando de ellos, ¿verdad? Pero a todo el que esté cerca de él, ¿verdad? Amigos, familiares, compañeros de clases, compatriotas, etcétera, gente mayor, muchísimos más. Y bueno, antes de pasar a los invitados de honor y a los jueces, ya se anunció la lista de los 20 finalistas que van a estar presentándose en el Bacatabalá, ahora sí que luchando por un sueño, alcanzando una meta, ¿verdad? Que puede ser muy grande. Y son niños de distintas partes, pues, del mundo. Tenemos niños de Azerbaiyán, de Rusia, Kazajistán, obviamente, de Grecia, Polonia, Bulgaria, Ucrania. Y de verdad le he echado una miradita a cada uno de ellos y qué talentosos de verdad, ¿eh? O sea, qué talentosos. Así que pues vamos a ver quién se lleva el codiciado premio del Bacatabalá 2021. Y más quién se lleva la invitación de Dimash a actuar en un gran escenario donde lo haga él. Ahora sí, vámonos rápido con los invitados de honor, que por cierto muchos son niños de años pasados que ganaron esta competencia y que hoy en día pues ya tienen un nombre bastante fuerte debido
a que, les repito, son sumamente talentosos. Uno de ellos es Gershom Maxim, un niño de 13 años que ganó el Bachata Ballad 2018 y ha ganado infinidad de competencias, o sea, ella tiene experiencia. Además, también ganó lo que son el premio de las estrellas de Alá, que es un premio entregado por la mismísima Alá Pugacheva, de la cual ya les he hablado en el video de Love is Like a Dream. ¿Recuerdan? Chéquense ese video para que sepan quién es ella. Una leyenda en la industria musical rusa. Y este niño también ha obtenido incluso la bendición del maestrazo Andrea Bocelli. O sea, grande. De verdad que va a tener un futuro brillante este muchacho. Recuerden que Andrea Bocelli es una de las estrellas favoritas de Dimash. Wow. Y que él le haya dado la bendición a este pequeñito, qué maravilla. También tenemos a esta niña que se llama Narkus Shanusakova, que fue la ganadora del Bachata Ballad 2018. Y además ella fue la primera de las grandes ganadoras de compartir el escenario con Dimash. Así es, ella estuvo en el concierto en solitario que dio Dimash en Londres. También está esta otra pequeñita que se llama Karakat Bashanova, que fue la ganadora del Bachata Ballad 2019 y este año ganó mucha fuerza porque quedó en segundo lugar en lo que es el concurso de Eurovisión en la categoría Junior. Recuerden que este concurso también es muy importante, muy fuerte. Incluso Dimash se reunió con ella antes de la competencia. ¡Qué fabuloso! ¡Qué fabuloso! Obviamente para alentarla, darle unas lindas palabras que le ayudaran, ¿verdad?, en su presentación. También está esta pequeñita que yo creo que es conocida por muchos, es Ayram Teliubek, que fue ganadora de la competencia Bachata Ballad 2019 y además ella fue la segunda gran ganadora de este premio especial que Dimash Kudaibergen le da a estos niños, ¿verdad? En este caso ella tuvo la gran oportunidad increíble de estar en el concierto que Dimash dio en Nueva York, exactamente en el Barclays Center Arena, en donde, bueno, muchísimas lo hemos visto. Yo me acuerdo de esa chica cuando salió, de esa niña, y muy linda, es muy talentosa. También hay videos de ella con Dimash, en donde también pues Dimash le desea de todo corazón que expanda sus alas y brille, ¿verdad? Y lo que estaba leyendo es que esta chica, cuando ella ganó el premio de Dimash Kudaibergen, ella no sabía en dónde iba a ser la presentación y que cuando le dijeron que iba a ser en Nueva York, bueno, ella estaba más que feliz porque era un sueño que se iba a cumplir, porque ella decía que de pequeña ella le hizo una carta a Santa Claus en donde ella decía que quería conocer la Estatua de la Libertad. Y qué cosas, ¿no? Que fue justamente varios sueños encontrados y realizados. Visitar Nueva York, conocer la Estatua de la Libertad, pisar un gran y enorme escenario y luego, si es de Dimash Kudaibergen, qué maravilla, ¿no? Bueno, momentazo dimashosa que esta pequeñita ya tiene en su vida. ¡Wow! Y también comentó que ella quiere ser como él. Exaltar con su música a su tierra natal, su gente, sus tradiciones y mantener esa identidad nacional que tanto caracteriza a nuestro Dimash y de la cual estamos todas enamoradas también. ¡Qué maravilla! Una vez más, Dimash, ejemplo a seguir para los chiquitines. Y bueno, como última invitada de honor, pero no menos importante, al contrario, es la señorita Rukia Baudukienova, que como bien sabemos acaba de ser la ganadora del Bazar Eslavo 2021, ¿verdad? Y de la cual Dimash está muy orgulloso. Que por cierto he estado leyendo comentarios de que a todo mundo le encantaría que ella fuera, ya saben, la dir de corazón de nuestro Dimash. ¿Ustedes qué piensan de ella? Es talentosa, es guapa, es joven. Pero espérenme, déjenme asimilarlo mejor. Continuemos. Mejor continuemos con la lista.
Ahora sí nos vamos con la lista del jurado, porque les recuerdo que estos niños son ahora sí que analizados y calificados por un jurado bastante excelso, bastante profesional. O sea, no cualquiera, chiquitines. No es como aquí de mis rumbos, la academia, nada, nada. Aquí es talentazo desde los participantes hasta el jurado. Aquí nada está comprado ni vendido. Y eso me encanta también de este concurso. Ok, jurado. La primera de ellas es Silvia Andriana Larimanga, espero haberlo dicho bien, de Uzbekistán, que es muy conocida y además también, aparte de ser juez, es invitada de honor. También está Clara Tolembayeva, que es una persona honoraria de Kazajistán, además de ser maestra del área de voz tradicional de la Universidad Nacional de las Artes. Y también es solista de la Orquesta Presidencial. O sea, alto nivel, o sea, y además la escuché cantar y es buenísima, de verdad es muy muy buena. También está Nikolai Tekielev, quien es un importante organizador de festivales musicales y competencias en Bulgaria e Italia. También, qué maravilla, hasta estoy emocionada. También está el maestrazo de maestrazos, el profesor de nuestro querido Dimash Kudaibergen, que le saca las notas más maravillosas y que no solamente la voz, sino que le ha sacado lo mejor de verdad, de decencia también y de humanidad. El maestro Marat Aitimov, que yo creo que es uno de los maestros, de los profesores más importantes y más conocidos y buscados de Kazajistán, más solicitados. Claro, nada más porque entrenó y entrena a nuestro querido Dimash. Que por cierto tiene 30 años de experiencia, 30 años de enseñanza. Y si tú no sabes quién es Marat Aitimov, te dejo aquí mi video de Bruchela Terra, en donde hace un dueto con Dimash. Y ahí te hablo a fondo de quién es este gran profesor que de verdad tiene muchísima influencia en Dimash y ha sido un pilar importante en su carrera y en su vida. Bueno, seguimos para cerrar con gran broche de oro. Está también como jueza invitada mi suegraza, mamá Svetlana. Claro que sí, tenía que hacer ahí su presencia. Recordemos que mamá Svetlana es una cantante maravillosa, además de ser la mamá de Dimash, obviamente, es sumamente talentosa y está totalmente sumergida e inmiscuida en proyectos culturales, musicales, infantiles y de muchas otras áreas. Así que tiene ahora sí que muchísimo ojo para todo esto. Qué perfecto, qué maravilloso, ¿eh? Y obviamente también la presencia de nuestro querido príncipe kazajo no puede faltar en este certamen. Claro que sí. También les reitero que este festival les da gran visibilidad a estos pequeñitos y bueno, les dan grandes oportunidades. Y esto se ha visto, por ejemplo, en 2 videos que han hecho varios de estos participantes y de estos ganadores del Bacata Balá. Uno y que muchos hemos visto es ahora sí que la colaboración que hicieron estos chiquitines para la canción de We Are One, en donde se acompaña con Dimash, que está en el estudio. Y también está el video de la canción de Smuglianka, espero haberlo dicho bien, si no, mil disculpas. Entonces, les repito, el Bacata Balá es un gran proyecto abridor, no sé si existe esa palabra, pero yo ya la inventé, de grandes oportunidades. Y también me encanta este concurso porque les reitero, es algo totalmente ganado de verdad. O sea, aquí no hay pantallas, aquí no hay de que tú ganaste porque estás güerito o tú ganaste porque estás bonito o tú estás aquí, estás bonita pero cantas medio Federico. O sea, no, como lamentablemente, por ejemplo, en mi país suele suceder en este tipo de competencias, entre niños y grandes, ¿verdad? Pero la esencia de el Bacata Balá es de verdad puro y de verdad es enaltecer lo que de verdad es el talento musical, el talento vocal. Me encanta. Y de hecho, Dimash hizo una publicación alguna vez en el 2018 en donde él mismo dice: el Bacata Balá ha llegado a su fin. Después de esta competencia puedo decir que se está creciendo una generación digna de representantes del arte.
quiero decirles algunas estrellas que aprendan de los niños a cantar con una voz real en vivo. Aquí ellos demuestran honestamente su talento. Y si alguien se siente ofendido por esta declaración, so sorry, le pido disculpas, pero es la verdad. Es muy cierto, estamos ahora sí que revueltos, envueltos y metidos en un mundo musical en donde ya lo que importa es la imagen, ya lo que importa es lo que vendes, lo que tienes y cómo te ves. No importa que la letra sea una porquería. ¿Entienden? Y es una decadencia musical bastante grande que es de verdad horrible y que tú digas, hay un Dimash que deberían en todo esto. Santa Madre de Dios, qué bendición, todavía hay fe en la humanidad, ¿no? Casi. Entonces, es muy cierto lo que dijo. De verdad, enseñar que el que tiene talento y se debe mostrar así tal cual. Qué sabiduría, una vez más, de nuestro querido Dimash, tan joven y tan sabio. ¡Wow! Pero bueno, esto fue todo por hoy. Yo espero que les haya gustado la información y entendamos un poquito más de lo que es realmente este concurso, quiénes van a estar y además la gran oportunidad que conlleva este bello festival. Estoy pensando en hacerles un videíto acerca de momentitos de años pasados del Bacata Balá, además de las presentaciones que ha hecho Dimash, que no las he visto, la verdad, quiero checarlas aquí con ustedes, pero he encontrado varios videitos y varias anécdotas interesantes acerca de este festival. ¿Les gustaría? Yo sé que sí, mujeres, hombres, así que se los voy a traer próximamente. Bueno, les repito, fue todo por hoy, espero les haya gustado, les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes y nos vemos en la que sigue. So bold.